Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Tadeo y estoy aquí con mi esposa. Yo soy Keila. Nosotros somos cristianos y queremos platicar un poquito, pues, sobre experiencias que hemos tenido, cómo Dios actúa en nuestras vidas y pues, cómo es la visión de un joven cristiano, independientemente de la religión que practiquemos o en la que asistamos. De paso, ella, mi esposa, es psicóloga, entonces, aparte de los temas o del punto cristiano, también vamos a hablar un poquito sobre la psicología, ¿no? Que es muy importante y que desde luego, pues, es algo que es parte de nosotros, ¿no? La otra vez a mí me surgió una duda, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes cristianos cuando de pronto hay otra gente dentro de nuestra misma iglesia que nos sabotea, ¿no? Que a veces nos suele pasar eso, que llega un hermano, que llega una hermana, un pastor incluso, ¿no? En algunas ocasiones, que hacen cosas o dicen cosas que uno, siendo ser humano, pues agüita exactamente, ¿no? O algo así. Pues primero que todo, quiero como explicar que yo creo que no es que ahora que estamos hablando de temas cristianos y que yo como psicóloga vaya a opinar, primero no es como ya está escrito y esta es la forma que debemos actuar, ¿no? De hecho, de eso se trata la psicología, sino es que siempre, y es como una burla que siempre se hace entre los psicólogos, ¿no? De que nuestra respuesta siempre es depende. Mm, Porque es como que todos somos diferentes, o no es como que, sino más bien, realmente todos somos diferentes. Y el mm, que, como que yo te diga, sí, es que la única forma y la única manera, a lo mejor, y de hecho, y eso es lo interesante, que desde el punto de vista o desde el fundamento de la Biblia, sí va a haber más un camino muy, muy recto, ¿no? Como ser como Jesús, profesar los frutos del Espíritu Santo, o sea, hacer ciertas cosas, ¿no? Y ya te da más rumbo, pero de pronto en la psicología sí es como que, bueno, vamos a poner límites, te hace bien, te afecta, te ayuda, te beneficia o así. Entonces, ya, esa era como que la introducción, porque luego no es como, ay, lo que ella dijo no es así, ¿no? Ya, claro. ya me estoy, este, ya me está dando miedo. Pero bueno, ahora sí. Contestando la pregunta, ¿qué pasa cuando nos sabotea o nos Sí, quieren o sabotear? sea, sí, realmente, mira, les voy a contar básicamente, El chisme. si mucha gente o muchas veces, ¿no? Yo creo que a ti y a muchos de nosotros nos ha pasado que de pronto nosotros vamos con cierta intención de hacer X cosa, ¿no? En la iglesia, algún programa o algo así, y Claro. que desde luego somos humanos, ¿no? Y que incluso nos podemos equivocar en alguna ocasión, ¿sí? Realmente ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces no sabemos hacer si está bien que nos enojemos, si está bien que hablemos o que hagamos mil cosas, ¿no? Y realmente no solo desde el punto psicólo si desde el punto Psicólogo. si psicológico, sino también de tu punto de vista, ¿no? Ok, Independientemente, claro, claro. este, de lo que la psicología diga o aparte, ¿no? Estos días he estado como pensando justo en algo parecido y creo que una de las respuestas a todo es la comunicación, siempre, o sea, es indispensable porque como que nosotros tenemos una percepción de algo, ¿no? En general, pensamos como que desde, me vio así y para mí, eso significa me vio feo, ¿no? Y la otra persona fue así como que andaba preocupada y obviamente esa es su cara y esa es una cara fea de estar preocupada, pero no era hacia ti. Entonces, como que ese es un choque en todas las culturas y en todas las formas, personas, tipos, lenguas, todo en el que nosotros interpretamos desde nuestra vida, desde nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra forma de ser incluso, ¿no? A veces también tiene mucho que ver, le metemos mucho de más a las cosas que Claro, como son realmente. sí, Entonces, sí, sí. yo pensé que iba a decir algo. Sí, O sea, bueno, el comunicar. ahorita lo que dijiste de que es la manera en la que percibimos las cosas. La otra vez, antier o ayer íbamos en el carro con mi suegro y, y alguien nos pitó así bien fuerte. Bueno, pero un solo Sí, pitido, ¿no? Así, ¡pip! ajá. Y, y así de que, ¿qué traes, no? Entre ahí, Yo entre me los tres. molesté, yo me molesté. Ajá, entre los tres dijimos. Y luego yo me puse a pensar
como que o me sentí, ¿no? Como que Te pusiste en el lugar del conductor. mm, sí, pero no. Me refiero a que como que me sentí a mí mismo y me sentí hasta como con las orejas calientes, ¿sabes? Como ¿Te enojado. enojaste? Sí, enojado. Ah, Pues ya por eso les dije que a mí cuando me pitan, te tocan el flex. me tocan el claxon. Es que ya no se puede decir cosas, oye. Cuando te tocan el claxon, cuando te pitan, como que yo siento, al menos yo no sé ustedes, me siento como la sangre caliente, Como que ¿sabes? se activa la emoción de furia. Y como que siento que si esa persona me rebasa, me la tengo que quedar mirando así todo el tiempo, como retándola, ¿sabes? Ese es mi sentido. Pero luego me puse a pensar, a ver, Sí, claro, soltarnos, ajá, pero sí, sobre el otro. sí, claro, sí. O sea, porque tú como individuo que vas manejando aparentemente bien, no sabes si te equivocaste, si es una mala maniobra o algo así. Y bueno, pero el punto es de que yo me puse a pensar que yo también de pronto pito, ¿sí? Y escuché el señor que nada más fue uno, ¡pip! Y luego yo dije, ¿cómo es que se me prendió tan rápido la sangre? Porque hasta me sentí caliente y volteé así para ver quién era. Y, y luego dije, no, Estaba normal. o sea, yo a veces que hago eso, muchas veces es para avisar que vengo atrás de ti o que tal vez tú no me has visto y con cuidado, ¿sí? O incluso muchas veces me ha pasado de que toco el claxon para saludar a alguien atrás, ¿no? O a alguien que va pasando. No tuvo que ver con... Ajá, y yo enfrente, ay, Qué bueno, ay, esta situación fue porque estábamos o sea, era un semáforo. Entonces cambió a verde, pero como acabamos de llegar y pues como que, está en rojo, se estacionó papá. O sea, se, ¿cómo se dice? Se se puso en para. alto, ajá, se paró. Y ya, entonces al instante sonó así tan pronto que dices, o sea, tranquilo, creo que acaba de cambiar porque hace un segundo volteamos y estaba en rojo. Entonces también ahí luego fue, y creo que tiene que ver con que luego queremos tener razón, o sea, como que sobre mí, yo estoy bien, y eso siempre va a ser como una constante, y eso nos hace mucho daño, pero es que lo hacemos tanto por nuestro bien, porque tiene que ver con como nuestro sistema de creencias ahorita que está bueno, todo muy de moda, Intensamente dos. inside up, o sea, De como la que el que nosotros representemos o le demos sentido a esa creencia que desde niño nos metieron o sea, pórtate bien, sé buen niño, sé amable, sé tranquilo, o sea, tiene que ver con eso. Entonces, como que alguien te venga a molestar esa tranquilidad o esa paz, a veces dices, no, y en realidad todo eso no era, como lo decimos, un mar de cosas y no sabemos realmente qué fue. O sea, creo que simplemente fue para alertar. Creo que en eso son Sí, los de que ya está en verde, ¿no? Ajá, sí. Y muchas veces eso nos pasa dentro de la iglesia, ¿no? De que nosotros, hacemos ciertas cosas, cierta programa o actividad o X cosa que quieran ponerle ustedes que hayan hecho, este, y de pronto viene una persona, un adulto, por lo general, cuando somos jóvenes, los adultos son los que se acercan principalmente, ¿no? A dar consejos y demás, y lo cual está muy bien, pero muchas veces nosotros como jóvenes inexpertos, que justo como decía Kay, siempre queremos tener la razón, como que nos enganchamos y muchas veces interpretamos mal lo que la persona quiere decir, ¿no? Sí, A mí, porque es como que porque fue buena mi idea, fue buena la intención, y entonces que alguien venga y ataque eso, y a veces justamente pensamos que viene a atacarnos a nosotros cuando a veces es como a lo que estás haciendo y que se puede arreglar, se puede mejorar, se puede cambiar, puedes aprender, pero no, pero como fue tu idea o como fue tu participación, lo que tú quieras ver, te lo tomas justamente, ¿no? Lo que decíamos personal y ya es como que yo estoy mal entonces y desde ahí entra, ¿no? Porque también ahorita te iba a interrumpir que dices, luego también opinan de una forma que no es agradable, o sea, que no es necesaria, o sea, como que no ayuda, porque justamente estamos hablando de comunicación y como que una comunicación que te pueda construir, por ejemplo, una crítica constructiva, ¿ok? Se recibe y creo que cualquier persona que venga y te lo diga de frente y te diga cómo es y es mi punto de vista, tal, se toma y, gracias. Pues ya está.
la forma, a veces nunca es como lo que dices, sino la forma cuando lo dices, ay, no, los evitaría. Sí, justo iba a decir que un lado de la moneda y es cuando uno como inexperto en cierto, bueno, en el ámbito de la iglesia, ¿no? Como tal vez dirigentes o líderes de cualquier departamento que tengamos, un lado de la moneda es que todo lo que nos digan nos va a afectar, sí, por nuestra mala interpretación. Pero justo ya me ganaste y te voy a decir que la otra cara de la moneda justo es cuando la persona viene con una mala intención, ¿no? Que yo no sé si yo estoy salado o soy el, ¿cómo se llama? La primera cara de la moneda, pero a mi parecer, casi siempre me han tocado la segunda cara de la moneda, ¿sabes? Y creo que es válido, ¿no? O sea, también como aceptar o poder ver nosotros mismos cuando estamos haciendo bien las cosas y de pronto viene gente que realmente nada más quiere sabotearte, ¿no? Porque sí ha pasado y no tenemos que ser expertos en cierta materia como para poder hacer las cosas bien. Que traen, o sea, yo pienso, y estos días he estado pensando como eso, como que hay dos cosas. Siento como que en un punto, y la música, en un punto estamos como, no debiéramos ser capaces de culpar a Satanás o al enemigo o al chanclotas, como nos decimos, de todo, ¿no? Pero a veces sí nos dejamos someter o manipular o gobernar por esas, como le dice el versículo, potestades de las tinieblas, porque estamos como enganchados. Y lo platicaba con una paciente esta semana y decíamos como, es que a veces no visualizamos que eso de que con quienes te juntas, en verdad repites eso. Entonces, si estás rodeado de personas que todo el tiempo están en chisme o opinando y diciendo y viendo lo negativo, de repente ya no te das cuenta y solamente estás centrado en lo negativo, solamente te sientes de todo, te afecta todo, o etcétera, ¿no? O mientes, etcétera. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y por un lado, ahorita nosotros, a ver, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido las personas que criticamos también, ¿no? Claro. Ah, pero llega alguien ahí, no, ¿qué tal y tal? Entonces, muchas veces, bueno, en mi oscuro pasado, triste y negro, pues yo recuerdo que haber sido la oveja negra, así, o sea, bueno, más que la oveja negra, el criticón, así, no No tal quiero cual. sonar una canción. Si suena Y así. no sé cuál. Oh, es que no va así. ¿De dónde salen? No es la puerta negra, ¿no? No. Ay, no sé, bueno. Pero bueno, sí, vaya, o sea, Pero no somos monedita de oro ni perfecto. sí, claro. Y por su lado también tengo que reconocerlo en mi pasado oscuro, los celos, los celos Y yo, como que dentro de la iglesia, dentro de mi iglesia. Sí, porque muchas veces, a ver, yo en algún punto, en una iglesia en otra ciudad, antes de llegar aquí a San Luis, que por cierto somos de San Luis, o vivíamos en San Luis, información. yo era el director de un coro, digamos así, pero yo estaba muy chiquito, yo tenía como 12, 13 años, imagínate. Bebé. 13 años, no es cierto, yo tenía como 15. Pero bueno, de todos modos estaba muy chico, ¿no? Qué diferente. Estábamos, No, pero es que realmente sí. yo estaba muy chiquito, como de 24. Yo de 30. Sí, sí. No, Creo que es una, o sea, al menos en el ámbito de la iglesia sí lo es. sí, claro. Sí es una edad pequeña. Sí, y no, y en cualquier ámbito, o sea, justo por eso la mayoría de edades hasta los 18, ¿no? De hecho, la otra vez estaba viendo un video que decía, eh, sí, en todo el mundo, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de edad es a los 21 años, es porque a esa edad el gobierno considera que ya eres algo suficientemente maduro como para elegir el rumbo que va a tomar tu país, ¿no? Por ejemplo, si te dan la licencia a los 21, a los 18 aquí en México, es porque el gobierno cree que hasta esa edad eres, Es que no, o sea, no tampoco que creen de, ay, sí creo que sí, claro, sino sí que es real, el cerebro sí, también va claro, madura. A los 21 sí, exactamente, termina su desarrollo como hasta allí y luego ahora
Al contrario. Ajá. La tercera parte, perdón, era justo de que hablaba sobre el bautismo, por ejemplo, ¿no? Que si todo eso es después de que ya somos conscientes o maduros, pues el bautismo también tiene que ser cuando ya estás en una edad madura, ¿no? Y ahora, el bautismo ahorita no tiene nada que ver aquí. A lo que me refiero es, bueno, ahorita específicamente en este caso, ¿no? De que justo un niño a los 13 años no puede, en mi punto de vista, no está muy bien que sea un líder. Como en líder. Sí, claro, y menos. Sobre otro. Sí, no, espérense. Éramos como 15 personas que según aparentemente yo lideraba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues yo sabía tocar la guitarra, un poquito el piano, y sabía medio cantar un poquito, o como las voces, ¿sabes? Como hacer primera, segunda voz y demás. Este, y ya la primera anciana, que es como una de las líderes, un poquito abajito del pastor, ya me dijo, oye, Daniel, ¿qué te parece si hacemos un coro, verdad? Y yo dije, sí, hermana, claro que sí, súper emocionado, ¿no? Pero no quiero decir que fue error de la hermana, pero realmente yo era muy pequeño como para tener un cargo tan importante, ¿no? Tal vez hubiera estado mejor que yo estuviera acompañado de un adulto y ya yo encargarme de la... Pero entonces dijo así, ¿no? O sea, dijo, ¿hacemos? No, pero como en el sentido de, bueno, ahí te dejo, adiós. sí, claro, porque yo era el que organizaba absolutamente todo, ¿no? Ya luego llegó una muchacha que sí era más grande, pero cuando yo ya tenía un caos, pero horrible, horrible. Los regañaba, les gritaba, yo me creía el más súper inalcanzable del Pues mundo. es que te tuviste que adaptar y hasta cambiar tu forma de ser para que te tomaran en... Sí, claro. Y bueno, al final de cuentas, a lo que iba es de que estuvo el coro como un año y medio, realmente no mucho, y dentro de lo que cabe, pues estuvo bien, nos sacamos varios cantos adelante, pero muchos de los muchachos que estaban al principio pues, se fueron porque no les gustaba mi actitud. Y yo en ese momento decía, ay, es que están en la casa de Dios irreverentes, mil cosas, ¿no? Pero no, era mi actitud realmente. Entonces, después del éxito que tuvimos, que fue nulo, ajá, llegó una persona mayor, ¿sí? O sea, mayor me refiero a mayor que yo, ¿no? Era una chica que había estudiado música, no ejercía eso, sino que había estudiado música y sabía también. Y ya empezó con el coro, como que yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no, pero yo seguía perteneciendo. Entonces, cuando participábamos o cuando ensayábamos, yo sentía un poco de celos. Y primero porque era un niño, ¿no? Y era como que, aunque yo entre comillas renuncié, pues como que me obligaron a renunciar, lo cual está bien, la verdad es que fue la mejor decisión. Sin embargo, yo sentía un poquito de celos, ¿no? Y yo sí hacía malos comentarios sobre mi, el tipo de enseñanza que hacía esta persona, Como ahora ¿no? como lo estaban haciendo. Sí, claro. Yo hacía esto. Ajá. Yo lo hubiera hecho así. Sí, yo recuerdo varias veces de que nos ponía a ensayar una canción y yo decía, no, es que para que nos las aprendamos es mejor así y así, y ella, no, pues, y lo que yo no sabía es que yo no sabía respetar el ideal de cierto líder, ¿no? Y no solo del líder, sino si una persona tiene una idea o un panorama, pues yo creo que lo más justo es apoyarla o apoyarlo o apoyarle y, 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 y tal vez sí, en un punto, no sé si vemos algún error o algo, más que error, un punto, un área de oportunidad, pues ya hacerlo, No, ¿no? hacérselo ver. Pero ya yo me salí de mis cabales ¿Qué fue eso? y ay, usted quedé con madre. Pero sí, y vaya, y fue lo contrario, hasta que me salí, ya casualmente después ya me fui de esa ciudad, ¿no? Pero si por ahí nos estás viendo, una disculpa, todos los que estuvieran bueno, no en mi ¿verdad? En el coro de esa iglesia, que no voy a decir nombres ni nada, una disculpa, la verdad es que era muy chiquito, muy La inexperto. experiencia que él traía, o sea, yo quiero agregar porque después de eso, después de esa situación, de esa etapa de su vida, llegó a mi ciudad. Entonces yo lo conocí todavía con esa actitud, con esa personalidad, con ese, como hasta madurez, pero yo recuerdo, y lo recuerdo mucho porque
Y no es exhibir y no es decir, pero sí es como para agregar Sí, claro. y hasta te iba a interrumpir porque iba a decir, sí me acuerdo, porque básicamente, y yo es lo que siempre le decía a las personas o a él incluso, que yo le decía, es que es un señorcito, porque llegó muy chiquillo, o sea, estamos hablando de hace un montón de años, más de 5 años. No, Más 8, de casi 8 años. 7. Entonces, él llega acá y llega con esa misma actitud, pero estamos hablando de un adolescente, o sea, no era ni joven, no era Sí, 15, y 16 años. entonces llega y yo soy todo lo contrario, o sea, a mí me educaron unos papás, un papá Unos nada papas. más, un papá, un papá nada más, porque pues nuestras mamás, ya después contaremos, las mamás fallecieron el mismo año. No queremos ofender a nadie, puede ser. Sí, claro. Pero fallecieron el mismo año hace mucho tiempo, entonces estábamos chicos, etcétera. Entonces, mi papá me educó, pero, ojo, mi papá no era de la iglesia hasta sus 33 años, no me acuerdo. Muchos años antes de que tú nacieras. Claro, claro. Como 10, 11, ¿eh? No tanto. No, más. Bueno, el punto es de que cuando en ese punto ya tu papá ya era dentista. Sí, obviamente, ya se casó, luego ya sí, no, sí hizo la iglesia, se casó, y luego ya 10 años después me tuvo. Los concibieron. Entonces, papá, hola, te mando un saludo. El asunto es que sí es una forma distinta como te educan en general. O sea, ¿estás de acuerdo? Si así hay mucha diversidad por religiones, todavía la hay más, aunque estés en una misma iglesia, o sea, en una misma religión, pero como tu familia viene de otro lado, son de acá, viven acá, entonces adoptamos diferentes culturas, diferentes formas de criar. Claro. El punto para no irme tan lejos es que me educó muy, ustedes le llamarían liberal, la verdad, pero sí como muy relajados, o sea, no llegar a ese lado del extremismo, porque él conoció y aprendió mucho y fue anciano muchos años y vivió esa época donde hubo como mucho extremismo, pero mucho, mucho, porque sí, yo lo puedo identificar en todos lados, o sea, cuando conozco gente, justo como que en esos años fue así el boom de hecho ya decían como que venía lo de que en el 2010 ya iba a venir Jesús, me acuerdo, ¿no? Que hasta hubo películas y todo eso. Entonces, 2012. Está muy buena, tiene muchos años que no la... no recomiendes películas. O sea, te da miedito. Sí, Sí. te da, Está chida, está padre. te da esperanza. Sí. Yo me acuerdo de una escena muy, muy padre donde iba corriendo un muchacho y las calles se iban así como hundiendo y pedazos. Esa es esa. Y no sé por qué tengo un recuerdo de un taxi amarillo y ahí como que... No, estás combinando. No, la del 2012, así se llama, ¿Sí? Fin del Mundo. Sí, no la he visto, no recuerdo. Bueno, entonces justamente yo era como que mi papá dijo, ustedes son libres, ustedes pueden hacer, pero siempre nos decía como lo que hagan les puede hacer bien o les puede afectar. De hecho, no nos decía lo que hagan es malo o bueno, ¿no? Que es como la crítica de la moral y cómo somos en los religiosos, los cristianos. No, es malo, es bueno todo el tiempo, como que si estuviéramos con un chip nada más, que en realidad, la verdad sí es así, o sea, sí lo Sí, pensé. güey. Pero bueno, Sí. entonces, yo con esa mentalidad, pues, llegué a ir al cine, llegué como, tenemos fallas técnicas. ¿Qué es técnicas? Es que, Oye, y ni con el peso es, sí, no, ya se ve algo. Lo que pasa es que estamos en nuestra terraza y el aire. también, entonces los reflectores se andan ladeando. Ya le pusimos peso, pero pues sí hay mucho ruido. De hecho, esperamos que no se escuche tanto ruido en el video. Si no, pues ya ni modo. Se Ahí muere. con la otra. Ya sé. Bueno, ya me exhibí, sí, he ido al cine. O a conciertos y así, cosas así, realmente. No Todo cristiano que se respeta pecado. reconoce su pecado, pero no vive en pecado. ¿Ok? Estamos en la luz, ante la luz, no en las tinieblas. Entonces, llega él
llega él porque literalmente llegó a mi ciudad, a mi iglesia, a mi grupo de amigos, Con su familia. a mi familia. Entonces llega y yo siento que ha haber sido un shock, como un cambio radical, ¿no? De acá conservadores, etcétera, etcétera. Es que aquí yo, Tú mismo, ¿no? sí, Tu no, mentalidad, me acuerdo mucho que era como, no, eso no, ¿cómo haces eso? Y así. claro, sí, lo que pasa es que también como para ponerlos en contexto, yo soy originario de Guanajuato, igual que ella, pero luego esparcimos por México, y yo toda mi infancia, básicamente desde que nací hasta los 12, 13 años, por ahí, viví en Veracruz, ¿sí? Y los cristianos que nos estén viendo por aquí, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, ¿Cómo se llaman los lugares de Veracruz? Así como, vamos, es que como que siento como algo con olco. no La, sé. la- No, es Ciudad de México, no sé. bueno, no sé, no conozco. Bueno, para todos los jarochos que nos escuchan, saludos desde acá. Pero bueno, allá en el sur de México, no sé, desconozco en otras ciudades, pero al menos en el sur de México, los cristianos sí solemos ser un poco demasiado extremistas, ¿sí? Y Su tiempo. sí, Y es que es imposible generalizar, pero claro, hubo una época, que sí era mucho. Y a ver, no quiero decir que esté mal, no, al contrario, solamente que en el centro y en el norte del país, que ya he vivido tanto en el sur como en el centro y como en el norte, las culturas son muy diferentes, entonces realmente no se trata de juzgar. Así que si tú, veracruzano, viajas a Chihuahua, no quieras llevar todas tus creencias o imponer tus creencias de Chihuahua, a menos que tal vez seas el pastor o algo así, ya que está tu iglesia, ¿no? sí, había un caos. Ahí ya no nos metemos. Y al contrario, si tú de Chihuahua, de Ciudad de México, de San Luis, de Querétaro, vas a Veracruz, a Chiapas, a Tabasco, tampoco no está bien imponer nuestro liberalismo. ¿Por qué? Porque vamos a incomodar a mucha gente, como me pasó a mí, ¿sí? Tanto en la otra ciudad donde llegué a vivir con el foro, como cuando llegué aquí, ¿no? Que aquí tampoco es como que sean súper liberales. No, de hecho estabas como que en el medio. Sí. Justo está bien chistoso porque así es México, ¿no? Como el norte, lo más extremo de locura, y luego el medio, el centro, y como el entre que sí, entre que no, como que estamos ahí luchando. ¿Quién nos llega más? ¿Si del sur o del norte? Y el sur ya es. Yo creo que extremos, pero dentro de lo que es, ¿no? Realmente. Porque tampoco no considero que sean unos fanáticos. No, 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 no. Pero, por ejemplo, hay rangos, ¿no? Tampoco en el norte, tampoco es como que sean súper, súper liberales. Sí, no, Entonces, todos son buenos cristianos. Así que Somos hijos del mismo día. lo van a cancelar. Pero bueno, Primer primero capítulo y ya. ya El cancelado. último. Pero sí, al final de cuentas es una realidad, ¿no? Que tanto sureños, Costeño. sureños, centrales y Norte. norteños, ¿cómo se dice los del centro? Bueno, sí tenemos un poquito de ese rango cultural, ¿no? Dentro de la iglesia, pero a mi parecer, sí, yo venía un poquito más chiflado, ¿no? De lo que debería de... Que el detalle de él no fue, y yo entiendo y yo respeto mucho, y viví en una comunidad por meses que le pudieran llamar ustedes fanáticos, y me encantó. Yo sería fanática viviendo en ese entorno y en ese contexto, pero, y lo respeto. Entonces, el punto es que él viniera con esas ideas y tú dijeras así como que así no se hacen las cosas porque hay una forma y hay una razón y hay lo acabamos de decir al principio, o yo los mismos lo dije, no, o sea, la Biblia es clara, o sea, la Biblia nunca es como términos medios. De hecho, Dios es un Dios que odia los términos medios, los puntos medios. O eres frío o caliente. Entonces, es muy respetable, y no solo respetable, o sea, es con fundamento el que tú hayas llegado así, seas así, tengas esa mentalidad, qué padre. Pero el problema fue que ahora tú, y lo dijiste todo el tiempo, ¿no? Lo quisieras imponer. Sí. Y también, y es lo que decíamos, la forma como, o sea, la forma va a cambiar. O sea, si yo
y lo veo con mi papá, que a veces mi papá es muy como que de suavecito nos dice, oigan, ya no comen esto, así, ¿no? Que cuando nos portamos mal con nuestra salud, que es doctor, entonces como que ya sabe y nos ve y es que me duele esto. Entonces ya él ya sabe y nos dice, Sí, sí, claramente. carne. A veces sí como una regañadita, pero nunca es como que venga y nos tire la carne, o sea, si tuviéramos carne en el refri, la tire y la Sí, deseche, no, ¿no? no, no, nada. Entonces justo fue eso, o sea, como que llegó con esa forma y eso es el problema, que te sientes atacado, juzgado, señalado, criticado, todo lo venado. Sí, sí, sí. Y es que justo yo creo que eso va desde la manera en la que te educaron, justo como lo decíamos, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que decíamos, regresando al tema principal, ¿no? La gente que llegamos a atacar antes de dar un consejo o una crítica constructiva, sino que no sé si está bien decirlo de esa manera, pero la gente que llegamos con el cuchillo por la espalda para picar la costilla, muchas veces es por los celos también, ¿no? De lo que comentaba, ¿no? De que, ya me ganó el puesto, o también por la manera en la que somos educados. Muy, 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 muy radical, ¿no? Como hace no mucho en nuestra iglesia hubo un caso parecido donde decíamos, es que esta persona con esas actitudes se puede meter en problemas. Y luego decíamos, pero no sabemos si esa persona sí fue educada, ¿no? Súper, súper radical, entonces realmente hay que ver, ¿no? Porque justo todo, el problema es en el ambiente en el que te desenvuelvas, ¿no? Porque si vas con mi actitud, si me voy a Veracruz, pues hubiera sido muy normal, ¿no? Pues todo el mundo es regañón, todo el mundo hace eso. Al menos en la iglesia a la que iba. Al menos en la... Donde él se... Sí, sí, sí. O mi abuela, por ejemplo, a mí me crió mi abuela, mi abuelita. Porque como decía Kay, mi madre murió ya hace muchos años. Y pues mi padre al parecer también. No lo sabemos. Pero mi abuela sí era un poco en cuanto a nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que dentro de todas las religiones cristianas, pues hay también muchas cosas que varían, ¿no? Creencias y demás. En la nuestra, por ejemplo, desde luego que es no tomar, no fumamos, no tomamos. Este, en un punto ya muy lejano era como el cine, ¿no? Tampoco el cine es del diablo y te vas a perder. O si ves Naruto, si ves Los Simpsons, hasta Bob Esponja, hasta el Chavo, yo me acuerdo que me decían que era del diablo, ¿no? Sí, no, pues la tele en general, o sea, tener una tele en tu casa. Claro, exactamente, ¿no? U otras cosas, no sé, como comer carne. Nosotros, Cierto. ajá, sí, en nuestra religión, por ejemplo, no comemos carne de puerco porque en la Biblia lo dice así, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Sin embargo, las demás carnes como pollo y res y pescado, pues sí lo podemos comer, pero incluso se premia, no es que se premie, sino que se instruye un poquito a tener una vida saludable, incluso vegana o vegetariana, ¿no? En ciertos casos. Y luego de pronto cuando comemos carne así como que, ay, ten cuidado, no comas refresco, coca, por ejemplo. No, no, ¿cómo que es, hermanito? Que vas a estar tomando coca, todas esas Es cosas. que al menos yo lo veo así, creo que no es muy común, yo pienso, no sé. Ya nos pondremos a estudiar las religiones, pero en nuestra religión, la religión que practicamos, se, o sea, uno de los como principios más fuertes es tu salud, en cuidar tu salud, porque para empezar, pues es como que este físico, esta salud es, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces Claro. tiene que ver con cómo estamos saludablemente integral, o sea, hablando como mentalmente, espiritualmente, que es lo principal, Y y físicamente, física. claro, sí, sí, sí. Y dejando en claro que no estamos en contra de absolutamente nada de lo que nuestra iglesia promueve, ¿sí? Por si se escucha de cierta manera, para nada, ¿no? Al contrario, estamos bastante de acuerdo, por eso somos de esta religión, no porque nos obliguen. Estamos en contra de nuestra voluntad. Ya sé. Sin embargo, hay puntos que a nosotros como... ¿Qué pasó? Se fundieron los poquitos. No, no. Ah, ok. En nuestro caso como jóvenes es un poco complicado, ¿no? Llegar a respetar, ¿no? O a obedecer por mil razones. Pero ese no es el punto. Aquí el punto era sobre la,
Yo iba a agregar Los algo. extremos. Sí, no, en cuestión como, hay una frase, creo que la iba a decir como desde el principio y se me fue, y era como que, o es, para mí me ha servido mucho en la vida, y me gustaría que todo el mundo la supiera, y creo que todos la entendemos y dicen, ay, sí, claro, pero no la practicamos, que es, no todo necesita tu opinión. Claro, sí, sí. Y es como bien fuerte porque desde que tenemos conciencia, sentimos como que La necesidad. tenemos que tener una opinión sobre todo, ¿no? Como, ¿por qué? Porque tu individualidad, de a mí me gusta el negro, como hay gente que le gusta el rosa y ahí ya, ¿no? Empieza la opinión. Y entonces, o sea, y lo digo porque literalmente a mí no me gusta el rosa y así ya está. Puedo llegar a decir, como hay gente que le gusta, no sé por qué, etcétera, etcétera. Entonces, es tan común que todos los individuos en el mundo en general sintamos y viene, yo siento que desde la vanidad, orgullo, el narcisismo, muchas cosas, el ego, que creamos que es necesaria nuestra opinión. Y está súper fuerte eso, porque, ¿verdad? O sea, queremos no solo darla, sino imponerla, Claro, sí. cuando al final de cuentas es tu opinión. O sea, entonces como que a veces cuando hablamos de que, ok, hablando se entiende la gente, escucha, y se los voy a decir, escuchaba, leía yo soy muy de Twitter, ex, Ya no existe Twitter. y leía una frase, o sea, siento que para terminar, no sé, que una imagen que tiene esas frases, ¿no? La típica imagen de frase. Y dice así, hablar evita sobrepensar, hablar evita malentendidos, hablar evita que las conexiones se rompan, hablar quita dudas, hablar calma, hablar sana, hablar da paz mental. ¿Y qué necesaria es? Y justo en esa semana a mí me pasó una situación que pues no la voy a contar, no es necesario, pero yo concluí con esto y yo le agregué, le puse. Yo también creía que hablar ayuda, o sea, en general, pero hablar de más no funciona. Hablar como una comunicación pareja, o sea, yo te hago saber algo, tú me haces saber algo, yo deseo que tú me escuches, recibes lo que te estoy tratando de decir de la manera correcta, me lo aceptas, me lo rechazas, no sé, lo trabajamos, ok, pero hablar sin ser requerido es una opinión, es una mera opinión. O sea, si hablaste porque creíste que es que hablar evita sobrepensar y evita malentendidos, no. Hablar si no es requerido es opinar y opinar trae problemas, no los evita. Sí, 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 de acuerdo. Y pues bueno, creo que es muy claro el mensaje en esta noche, hermano. Ahí iba a decir mi historia del autismo. A ver, dínosla. O para la otra. Bueno, muy bien. La agregaremos después. Claro, sí, es muy importante saber eso, en qué punto, en qué cara de la moneda estamos, ¿no? Creo que no solo hay dos caras de la moneda, hay muchas más. Bueno, ahora ya se va a decir del dado. El dado, sí, la cara del dado, sí, exactamente. Porque muchas veces podemos ser el que tenemos buenas intenciones, pero no sabemos escuchar buenas opiniones o consejos, o los que hacemos las cosas mal y no queremos escuchar aún así, o el que quiere dar un buen consejo, pero no lo dice de una buena manera, o el que quiere criticar, ¿no? Intentando, ¿qué palabra está utilizando? ¿Quién pone? Imponer su verdad, ¿no? Que al final de cuentas es lo más difícil, ¿no? Porque cuando nosotros creemos que es nuestra verdad, o sea, que es la verdad, para que nos saquen de ahí, está muy difícil. Vamos a ver con la razón, ¿no? El querer tener la razón. Con tu sistema de creencias, que alguien cuestione eso es muy fuerte. Y ahí entra la psicología, o sea, la explicación. Es porque en lo que tú te construiste, o sea, los cimientos, los fundamentos, donde todo lo que eres, digamos, y que te los intenten mover poquito, o sea, es como derribar. Como el Entonces, sistema de creencias de Riley. Pero sí, al final de cuentas tiene un punto. es que es así. Sí, sí, sí.
Es una muy buena, es una ejemplificación porque la verdad que está buenísima la película Claro. para representar estas cosas que a veces como que, ay, ¿cómo te lo explico? Sí. Pero bueno, muchachos, así que hay que ver en esta hora en qué cara del dado nos encontramos para poder hacer, bueno, haciendo un análisis interno y pedirle mucho a Dios que nos ayude, porque desde luego podemos luchar y hacer mil paramañas y cosas, pero si no pedimos la ayuda de Dios, va a ser un poco complicado, ¿no? Poder realmente tener un cambio. Y más en este aspecto que muchas veces podemos nosotros mismos ser piedra de tropiezo para los demás, y lo cual no está muy padre. Así que pues nada, lo que quieras agregar. Yo quiero cerrar. Voy a dar la señora de... Y bueno, para finalizar, La señora de tu iglesia. la criticona. Que daba un versículo. Tenemos que cerrar con un versículo. No, es que sí. O sea, nosotros no estamos en contra de eso. De hecho, lo queremos practicar. Y vivimos en esa lucha, ¿no? Porque ese es el punto. Entonces, creo que ninguna opinión nuestra dada tiene más relevancia que un versículo. Entonces, para mí, por eso es importante cerrar. Y me encanta porque salió de Proverbios, o sea, busqué así de que, ¿dónde? Y Proverbios, pues, sabemos, es justamente, hasta existe esto que se llama los proverbios chinos, no sé si las son como frases muy necesarias. Son como consejos. Ajá, como consejos. Entonces, qué mejor que tomarlos de la Biblia, de la palabra santa de Dios. Y dice Proverbios 3:7 al 12 está largo. Dice, no seas sabio. ¿Qué pasó? Quiero decir, bueno, aquí nos quedamos 15 minutos más. No, ya lo terminé ya. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Está buenísimo. O sea, es justo de lo que hablamos. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros. Y bueno, o sea, se larga. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es buenísimo. O sea, el aceptar sabiduría de otros y sobre todo de nuestros mayores, que ya llevan un montón de rato antes de nosotros aquí y han aprendido y han caído, levantado, experimentado, pues tienen algo que decir, ¿no? Y se puede aceptar. Y muchos, no sé, tal vez tienes una historia difícil con tus papás, hay de todo tipo de historias, nosotros después contaremos la nuestra, porque no fue la mejor. Pero por algo el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, de pronto ese honrar de que ay, pues se me salió ese viejo no merece mi respeto, ¿no? Pero es algo que podemos llegar a decir. Y yo no lo diría, ¿no? Mi papá lo amo. Pero me refiero como que sí, dependiendo de nuestras historias. Claro. Y tiene que ver eso, porque entonces, y ahí entra la psicología otra vez, ¿no? Nuestro problema, el conflicto con la autoridad. Y entonces el que como yo no tuve una buena historia con mis papás, con mis protectores, con las personas que debo respetar, pues que voy a andar respetando a quien sea, ¿no? A otro que Nada. Y llámese quien sea, ¿no? Sobre todo con los adultos. Entonces, al final de cuentas, hay que respetar, aceptar y, como dice la Biblia, tomar lo bueno, desechar lo malo y no tomarlo nada personal, o al menos yo creo que ni lo que sí sea personal, lo que es a veces en dirección, se lo decía a una paciente, aunque sea ya directo, tú decides cómo te va a afectar. Claro. Entonces, de eso va. Sí. Muy bien, muchachos, amigos que nos escuchan y que nos ven, pues muchas gracias. Este ha sido nuestro primer capítulo de este, no sabemos cómo, video, podcast, tal vez no es podcast, pero Yo quería que fuera podcast. bueno, podcast, mini podcast. Ya hemos hecho esto antes. Sí, es la segunda o tercera vez que lo grabamos. Esta vez con un poquitín más de producción. Esperemos que les guste aquí el video, la iluminación, el audio, el set, que es nuestra terraza.
Disculpen los grillos que se escuchan por ahí o los carros o el viento. Esperamos ir mejorando poco a poco. Y pues nada, realmente, si les gusta, si les gusta, esto lo corta. Gracias. Si les gusta, pues nos ayudaría mucho con un like. Y también si algún segmento de esto que salga por ahí es útil para ti o para alguien más, compártelo. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos escuchar algo que pues muchas veces no sabemos, ¿no? Hay bendición al compartir. Claro, sí. Y además que a nosotros nos ayudas para crecer. Pero muy bien. Todos ganamos. Todos ganamos, es un ganar aquí. Así que bueno, pues creo que es todo. Sí. Yo creo que cerramos con una oración. Claro. O sea, iniciamos con una oración, pero no la grabamos. No la vieron. Entonces, pues sí, para que haya bendición plena y completa con todos. ¿Yo? Muy bien. Vamos a cerrar. Dios, te agradecemos mucho por la oportunidad que tú nos das y te pedimos que nos ayudes a discernir de qué lado, Señor, de en qué cara del cubo nos encontramos, si somos una persona con buenas intenciones o malas intenciones, si sabemos decir las cosas como debe ser o no. Pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y con todos los que nos están escuchando y viendo en esta hora. En Jesús lo pedimos. Amén. Y muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Denle like, suscríbanse, síganos a lo que sea que tengan que hacer. Y pues nada, no sabemos. Activen la campanita o no sé, dependiendo en dónde lo estén viendo o escuchando. Tal vez esté en Spotify o por ahí, no lo sabemos. Y tampoco no sabemos cuándo subamos un capítulo más. Sin embargo, pues espérenlo y no les cuesta nada. Así que todo es gratis. Pues nada. Eso es algo que ya teníamos mucho tiempo queriendo hacer, sin embargo, no, por ciertas razones no habíamos podido. Entonces, pues, nada, un gusto. Mi nombre es Daniel Tadeo. Y yo soy Kay. Y ya no voy a decir más mis otros apellidos. Está bien. Hasta luego. Bye. Bye.